Hola, hola. ¿Se escucha? Genial. Bienvenidos a los que están atendiendo a la charla por aquí, la gente que lo está viendo a través del live de YouTube y a todos los que en el futuro verán esta grabación. Con la venia de Francisco vamos a dejar la siguiente charla para la posteridad en nuestro canal de YouTube. Eh, Presento un poco de Francisco, ya él se presentará propiamente en persona, pero es un senior game designer de Niantic, la empresa que trabaja en varios juegos, pero principalmente conocida por Pokémon Go. Entonces tenemos un poquito un capo de la industria exponiendo un tema, así como Agustín más temprano expuso sobre un tema muy llamativo para la gente de programación. Ahora Francisco expone para los game designers. Eh, Sin más que decir, gracias Francisco por venir. Te subo al escenario y te dejo para que te presentes y presentes tu exposición. Gracias a todos nuevamente, a los que están por acá, a los que están en YouTube y a los que van a ver el video en el futuro. ¿Tú te puedes mover solo, Francisco, al stage? A ver, dame un segundo. Debería, pero... Ok, Listo. por fin, listo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ser parte de esta fecha inicial de Open Talks. Un verdadero honor tener a Agustín, tenerte a ti eh, exponiendo el día de hoy en el lanzamiento del proyecto. Sin más, te dejo a ti en el escenario. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Por si acaso. Por acá te escucho Ah, perfecto. sí, ok, va. Sí, es que como hay un poco de ruido aquí alrededor, me disculpo. Como saben, estamos en las fechas navideñas, entonces hay mucho movimiento en estas horas. Entonces déjenme comparto pantalla para comenzar con la charla. Vamos a esta de acá. Igual me avisan si pueden verla correctamente, por si acaso. Estoy viendo perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por unirse a esta charla. Sé que es un poco temprano para algunos de ustedes, entonces les agradezco mucho que estén aquí, tanto por el interés como pues por la participación que están teniendo. Eh, Antes de iniciar, les presento un poco el tema de la charla. El tema es una semana como game designer. Voy a hablarles con respecto a, por ejemplo, en caso de que ustedes sean game designers o aspirantes a ese rol, se den una idea de qué es lo que les espera, o también, por ejemplo, si son programadores, artistas, también tengan como una noción de qué es lo que hace un game designer para saber si es un rol que les interesa,
Por ejemplo, tal vez son los mejores programadores, pero de repente aman usar Excel y dicen, wow, quiero usar Excel todos los días, entonces tal vez Game Design sea el área que estés buscando. Entonces, antes de comenzar, igual quiero hacer un disclaimer aquí. Todo lo que voy a hablar es con base a mi experiencia en estos años, trabajando como game designer. Y nada de lo que voy a mencionar tiene que ver con mi trabajo actual. Más que nada por temas de NDA y todo. Prefiero ser claro en cuanto a esto para evitar algún problema. Entonces, todo esto es mi opinión, mi experiencia, y nada tiene que ver con la empresa en la que estoy trabajando actualmente o prácticas que se desarrollen en esta empresa. Muy bien, entonces mi nombre es Francisco Rodríguez, soy game designer, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en la industria de videojuegos. Justo cumplí 10 años en junio, creo recordar. Actualmente, como ya mencionaron, soy game designer en Niantic. Trabajo en Pokémon Go y me enfoco principalmente en mercados emergentes, por ejemplo, Latinoamérica, que cubre principalmente Brasil, México, Chile, Argentina, Perú también, y también otras regiones, por ejemplo, India, Indonesia, Taiwán, y un poquito también de Arabia Saudita. Entonces, actualmente me estoy enfocando más en el mercado de Latinoamérica. Eh, He trabajado también como lead designer para un juego en Nintendo Switch. El juego se llama Mortal Kombat Blackout. Se publicó hace bastantes años, pero fue desarrollado junto con Gameloft, esta empresa francesa que ya probablemente muchos ubican. Y también pues he colaborado con influencers y marcas reconocidas mundialmente. O sea, aparte de Pokémon, también he trabajado con Hasbro, he trabajado con influencers como Juan Pazurita. He estado metido pues mucho en esa creación de juegos a partir de IPs o eh, personas conocidas. Entonces, este contenido se divide en 5 secciones. Vamos a ver más o menos cuál es como el mm, flujo de trabajo que tiene un game designer. Esto es hipotético, obviamente depende mucho de cada proyecto, depende mucho de la fase en la que se encuentre el juego. Eh, entonces tómelo con pinzas y véanlo más como un overview de qué son las cosas que se suelen hacer al momento de que está uno trabajando como game designer en la industria. Esto es igual una semana de 5 días, por eso 5 secciones. Muy bien, entonces en la primera sección vamos a hablar de qué es lo que se suele ver en lunes. Normalmente en lunes tenemos juntas con el equipo, juntas con el cliente, también revisamos analíticas y hacemos research. Por ejemplo, cuando tenemos juntas con el cliente, normalmente cuando nos referimos al cliente, podemos hablar, por ejemplo, si estás trabajando con una marca, por ejemplo Hasbro, eh, tienes tú que saber pues qué es lo que la marca quiere. Entonces la marca te suele comunicar cuáles son sus objetivos. Cuando tienes juntas con ellos, normalmente ellos son muy claros en cuanto a qué es lo que buscan. En cuanto, por ejemplo, si quieren desarrollar un videojuego, una experiencia arcade para una expo en Estados Unidos, o si quieren desarrollar una aplicación que igual que esté gamificada para presentar sus nuevos productos, etcétera. Entonces, desde un principio el cliente te deja claro qué es lo que ellos están buscando para que tú sepas cómo vas a trabajar. Obviamente, tú puedes hacer preguntas. O sea, por ejemplo, a qué demográficos van dirigidos, cuáles son los grupos de edades que van a utilizar el producto, también cuáles son las fechas en las que se piensa lanzar. Toda esa información tú la puedes ir preguntando. En muchos casos ellos no tienen la información en ese momento, pero tú puedes hacer seguimiento por correo, por Slack, por cualquier medio que tengas de comunicación para empezar a dejar todo claro y evitar alguna sorpresa en el futuro. Ahora bien, también dependiendo, por ejemplo, si tienes una junta con el cliente y si esta junta es para un producto que ya se lanzó, normalmente esta junta es para revisar las métricas. Por ejemplo, cantidad de usuarios activos, el DAU, también el revenue, los bookings, la conversión de usuarios. Eh, Ahorita no voy a darles como tanta información de qué es cada métrica porque sería una charla aparte, pero en general es para saber el rendimiento del juego.
Por ejemplo, cuánto estamos ganando. A partir, por ejemplo, también a veces es muy importante ver estas métricas semanalmente para saber a partir de qué día hubo un acontecimiento que nos ayuda a determinar que algo de lo que hicimos o algo de lo que ocurrió está teniendo un impacto. Por ejemplo, si de repente vemos que el sábado o el domingo o incluso el miércoles hay un repunte de usuarios, hay que saber qué fue lo que pasó, hay que saber qué está pasando para tener la información y poder mantener o volver a repetir ese tipo de situaciones. Entonces, estas juntas normalmente se revisa todo eso con el cliente, también depende mucho. Hay veces que el cliente quiere tener esto ya listo y hay otras donde el cliente prefiere verlo desde un dashboard, por ejemplo, este es el de Google, y tú vas revisando junto con él. Depende mucho de cada cliente. Algunos prefieren que ya llegues tú con la información y las conclusiones y otros prefieren encontrar las conclusiones por su cuenta. Una vez que tienes esta junta con el cliente, sigue la junta con el equipo. Cuando hablamos del equipo nos referimos a artistas, programadores, gente de QA, dependiendo de la fase en la que te encuentres actualmente. Entonces, normalmente en estas juntas se revisa cuáles son las prioridades del cliente, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y a partir de ahí se determina cuáles son los siguientes pasos a seguir. También, por ejemplo, a veces el cliente llega con una idea que quiere implementar o quieren desarrollar. Por ejemplo, una nueva feature, un nuevo cosmético, algún evento especial por alguna celebración, etcétera. Entonces, normalmente las juntas con el equipo es para hacer identificar las necesidades del cliente y empezar a seccionar cada necesidad en tareas. No, así nomás. Ahora, una vez que el cliente ya, ya sea el cliente o el equipo, dejan ya todo eso en claro, es momento pues de hacer un research. Por ejemplo, hay veces que el cliente puede decirte como, ah, mira, quiero un evento de Navidad y ya. Eso es todo lo que te van a decir. Entonces, desde tu parte tienes que empezar a decir, ok, eventos de Navidad, a partir de qué podemos crear nuevo contenido, qué nos funcionó el año pasado, qué es tendencia actualmente. Y con esa información ya empiezas tú a hacer tu research. O sea, empiezas a jugar otros juegos para obtener información, empiezas a anotar las ideas mismas que tenga el equipo, empiezas a comparar lo que tienes con lo que hay, y todo ese research es lo que te lleva a generar propuestas, que es esto en la siguiente fase. Entonces, una vez que tú realizas todo tu research, que ya investigaste qué están haciendo otros juegos, que ya sabes lo que el equipo está proponiendo, es momento de que tú, como game designer, empieces a tomar toda esa información y prepares propuestas. Las propuestas pueden presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, hay clientes que prefieren un one page, que es este que están viendo a la izquierda. El one page tiene información muy clave, por ejemplo, el overview del juego, referencias de gameplay, referencias visuales, los specs, que normalmente son el modelo de negocios, Oh, el género, también, por ejemplo, los key selling points. gracias, gracias. Esto es cuando tú estás haciendo una propuesta para un juego nuevo o para una feature nueva. Pero si estás haciendo, por ejemplo, contenido de un juego que ya esté publicado, hay veces que necesitas, por ejemplo, preparar un nivel y pues para preparar un nivel haces un prototipo, incluso puedes hacer videos, dependiendo de qué tan complejo sea la idea que quieras proponer, puedes auxiliarte de diferentes herramientas para hacerlo. También, por ejemplo, a veces es muy útil tener una vista macro de todas las features de diferentes juegos. Como ven, aquí hay una tablita de Excel donde se pone el juego 1, juego 2, juego 3, juego 4 y cada feature que tiene. Por ejemplo, ok, el juego 1 tiene estas features, el juego 2 sí tiene estas, pero no tiene estas otras. Entonces tú empiezas a ver la información y decir, ah, mira, la tendencia suele ser esta. Eh, ¿En dónde puedo yo empezar a innovar? ¿Dónde puedo yo saber que esto es una idea segura? Porque eso también es algo muy importante. Hay veces que sobre todo siendo game designers, queremos como innovar, queremos crear cosas únicas, queremos crear cosas especiales, pero hay veces que dependiendo del ciclo de desarrollo no es posible. Hay veces que tenemos que irnos por el camino seguro. ¿Por qué? Porque hay tiempos establecidos, porque hay un budget asignado, entonces debemos ser muy claros
con lo que queremos hacer para evitar irnos con una propuesta totalmente loca que sea inviable, que va a comprometer al equipo a jornadas extenuantes, que va a provocar muchos problemas. Entonces, debemos ser como muy claros en lo que queremos. Eh, Algo que normalmente se recomienda es que cuando tú estés haciendo un juego nuevo o una propuesta de contenido para un juego que ya exista, es que entre el 80 y el 90% sea algo que ya exista y dejar el 10 al 20% a la innovación, para evitar justamente estos problemas de crear algo que no exista. Hay veces que es imposible hacerlo y sobre todo con poco tiempo. Entonces, ya una vez que tenemos las propuestas, que dejamos todo listo, viene la jornada 2, el martes. Entonces, normalmente ya que tenemos nuestro contenido definido, nuestras propuestas para un juego nuevo, para un evento, etcétera, tenemos que presentar estas propuestas. Normalmente hay dos fases, se presentan con el cliente y se presenta también con los producers. Por ejemplo, el producer te puede decir, no, ¿sabes qué? Esta idea suena genial, pero el scope que tenemos es muy pequeño. El scope es para 3 meses, para 2 meses, un mes, 2 semanas, entonces no se puede. O que por el contrario te digan, ¿sabes qué? La idea es genial, pero ¿qué tal si en lugar de hacer esto, agregamos esto otro? Entonces, esta retroalimentación muchas veces ayuda para generar y pulir las ideas. También como game designer debemos ser muy abiertos a esto. Hay veces que decimos, no, es que es mi idea, yo la creé, es como mi hijo. No es sano, no es sano y tampoco es conveniente ese tipo de mentalidad porque la idea como tal va a pasar por muchas manos y la idea que tú tengas al final va a ser muy diferente a cuando surgió de tu mente a cuando llega al final. ¿Por qué? Porque pues hay muchas opiniones, hay muchas consideraciones, desde desarrolladores, desde el cliente, desde el producer, el artista. Todos, es un producto que al final se construye a partir de todos. Entonces es bueno dejar de lado esta mentalidad de, es mi idea, yo la hice, yo la mantengo, porque no va a llegar a buen puerto. Entonces, una vez que tenemos ya esta presentación de propuestas y las mostramos al cliente, es momento digo, obviamente recibimos feedback, tenemos discusiones, pero una vez que ya tenemos como todo este ciclo de feedback, comentarios, empezamos a crear documentación. Normalmente la documentación depende mucho de qué sea lo que estés haciendo o a quién vaya dirigida. Por ejemplo, si es para devs, normalmente los devs necesitan información muy clave. Por ejemplo, las reglas de juego, las variables que vas a utilizar, los comportamientos. Por ejemplo, del lado izquierdo está una descripción muy breve de un juego que hicimos hace tiempo, donde vienen las reglas de cada feature, cada fase, perdón, cada modo de juego, single player, el PvP, el modo cooperativo. Esto si se lo presentas a un dev, te va a decir, ok, ya lo entiendo, pero ¿cuáles son las variables que quieres utilizar? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo va a funcionar? O sea, en texto está bien, pero ¿cómo traduzco esto a código? Entonces, normalmente es importante hacer una lista de variables. Por ejemplo, del lado derecho hay una tabla de Excel donde vienen como toda la lista de variables a partir de las clases. Por ejemplo, si es para el juego, si es para la UI, si es para el personaje. Aquí empezamos a verlo como un sistema modular, o sea, donde cada sistema tiene su participación. Por ejemplo, el sistema de niveles, por ejemplo, los portales que te mandan de un nivel a otro, multiplicadores globales dependiendo de si estás en un mapa o en otro, velocidades máximas, mínimas, aceleración, peso de los objetos, etcétera. Entonces, a partir de eso, de esta lista de variables, ya el programador puede decir, ok, ya entiendo más qué es lo que quieres hacer, ya puedo empezar a trabajar en eso. También otra cosa importante es si vas a trabajar con un artista, es darles referencias visuales. Por ejemplo, se suele utilizar mucho Figma para crear prototipos o crear UI UX. Eh, no necesariamente tiene que tener este acabado que ven aquí, que se ve así como súper pulido, con colores, con gradientes, etcétera. Lo que puedes hacer es simplemente blancos y negros, hacer un esqueleto y listo. Eso funciona. Entonces, esto es, les digo,
Normalmente esto es para devs. También tenemos obviamente documentación para artistas. Hacemos este blockout, donde, por ejemplo, si estás haciendo un diseño de niveles, necesitas hacer, pues obviamente, un blackout, hacer todo tu golden path, hacer toda la distribución de los objetos para que igual los artistas empiecen a entender qué es lo que quieres hacer. Obviamente también ellos te van a dar feedback de la iluminación, las texturas, cómo puede mejorarse la experiencia de juego. Y hay muchos niveles, o sea, puedes hacerlo desde un blackout hasta un boceto, como están viendo a la derecha. Eh, Puede hacerse de diferentes maneras mientras tú expliques qué es lo que quieres conseguir. Ahí puedes utilizar las herramientas que necesites. Esto en el caso de artistas. También otra cosa que se suele hacer, por ejemplo, hablando propiamente de un juego que ya esté publicado, eh, si ya está publicado, muchas veces solo necesitas mejorar la experiencia actual. Como mencioné al inicio, se suelen revisar métricas para ver el desempeño del juego, en qué está fallando, en qué no. Y a partir de eso ya tú dices, ok, tal vez esta arma está muy fuerte, tal vez esta arma está demasiado, puede pulirse. Entonces tú empiezas a hacer testing de la build, empiezas a hacer balance, empiezas a medir la experiencia de juego y obviamente una cosa es lo que opines tú, también necesitas auxiliarte de otras opiniones. Por ejemplo, si tienes un equipo de QA, puedes agendar con ellos una sesión para que prueben tu juego, te dejen feedback o incluso un focus test, pero ya sería irnos un poquito más lejos. Entonces, es importante hacer estas pruebas para mejorar la experiencia de juego. Esto es propiamente para un juego que ya esté publicado y que tú, a partir de las métricas, estés obteniendo información de que algo está fallando o se puede mejorar. También otra cosa es, por ejemplo, si este juego ya está publicado y vas a lanzar una nueva feature, empiezas tú a documentar los casos de TEDs, por ejemplo, de QA. Tú más o menos ya puedes identificar dónde puede haber problemas. Por ejemplo, no sé, en un juego de moda, un juego donde puedas tú cambiarle la vestimenta a un personaje, pues decir, mira, yo sé que las botas tienen que ir pues en los pies. Entonces, no debe aparecer el listado de botas en el listado de sombreros, porque significa que algo está mal. Entonces, en esos test case tú dices, mira, eh, le dices a QA, favor de verificar que la lista de botas corresponda correctamente con la lista de botas, que no se mezcle con otras cosas. O también puedes hacer test case de, favor de verificar que esta arma tenga a veces hay que evitar ser muy ambiguos porque puedes decir, favor de verificar que esta arma tenga un buen rendimiento. Pero ¿qué significa buen rendimiento? Entonces, en lugar de decir eso, tú puedes decir mejor, favor de verificar que esta arma corresponda con los valores mencionados en la tabla a continuación. Y listo. Entonces ya ellos empiezan a hacer pruebas, en lugar de tú ser ambiguo y decir, que se sienta bien. O sea, es mejor ser muy claros en lo que quieres que QA revise. Muy bien, entonces ahora normalmente miércoles suele ser para resolver dudas y aplicar feedback. Eh, Suele tener estas juntas con los devs. Ya una vez que tú hiciste tus propuestas, tu documentación, o una vez que hiciste tus ajustes de balance, o hiciste cualquier contenido que tenga relación con los devs, normalmente en estas juntas con los devs está el producer, está el designer y está el dev. Entonces, algo que suele pasar mucho es que el dev siempre te va a decir, o más bien el producer siempre le va a preguntar al dev, ¿cuánto tiempo te va a tomar implementarlo? Y ya el dev te va a decir, no, pues depende. ¿De qué depende? No, pues depende de si hacemos esto de esta forma, si lo hacemos así, si lo hacemos así. Es muy común que ocurra este proceso como de iteración, pero es parte de trabajar con muchas personas. Entonces ya una vez que tienes esta junta, que revisas o que tú explicas qué es lo que quieres hacer, el dev ya empieza a entender un poquito más. Y algo que ocurre mucho es que tú puedes pensar el sistema de cierta forma, pero el dev te va a decir cómo puede funcionar mejor. Por ejemplo, muchos designers no son personas técnicas, son personas más mm, no quiero decir teóricas, pero son más como creativas. Entonces, para ellos solo importa como, quiero que el juego se sienta así, pero no piensan qué
qué herramientas o qué variables deben determinar para que el juego se sienta de esa forma. Entonces, a veces lo que los designers hacen o hacemos es que decimos, es para, por ejemplo, para un sistema al azar. Que queremos que se lance, es como lanzar un dado o lanzar dos dados de 6 y que a partir del resultado se divida entre 2 y ese 2 lo busque en una escala del 1 al 10, entonces bla, bla, bla. Entonces, el dev te va a decir, ok, pero si en lugar de hacerlo de esa forma, lo hago de esto de otra manera, ahorro recursos, ahorro implementación, reducimos los bugs, bla, bla, bla. Entonces, siempre es importante tener esta junta con los devs y entender sus puntos de vista para poder hacer un buen producto. Y también aquí, como ven, está el patito de hule, que probablemente ya lo conozcan, es esta práctica de hablarlo para poder ver los problemas. Hablarlo te ayuda a visualizarlo. Y al momento que lo visualizas puedes identificar cosas que al momento de escribirlo no habías notado. Entonces, esta es la razón por la que es importante tener estas juntas, ya sea con devs o con artistas también. Por ejemplo, con los artistas muchas veces las juntas son para revisar el contenido, por ejemplo, contenido visual, ya sea un personaje nuevo, un cosmético, un escenario, un nivel. Entonces tú con el artista normalmente tienes esta sesión para decir, mira, eh, queremos que este nivel esté inspirado en Navidad, entonces por tanto necesitamos que sean tonos blancos, pero resulta que ahorita está en tendencia los tonos oscuros, entonces podemos hacer ahí una mezcla rara entre Navidad y Halloween, bla, bla, bla. No sé, una fábrica de juguetes, que los juguetes estén malditos, bla, bla. Entonces, esta sesión de revisión con arte muchas veces es importante para entender el mood del juego, entender qué es lo que vas a hacer. Como tipo, mira, queremos expresar esto, el cliente quiere que usemos estos colores porque van a ser parte de la campaña que va a utilizar, bla, bla, bla. Entonces es muy importante tener como este puente de comunicación entre las necesidades del cliente, también entre las tendencias que hay actualmente y pues sobre todo qué es lo que queremos plasmar. Y acá viene algo muy importante, hay que saber aplicar el feedback. Hay veces que como designers, nuevamente, tenemos como esta percepción de que nosotros somos dueños del producto cuando en realidad no. Entonces, hay veces que los designers son como, no quiero decir la palabra egocéntricos, pero a veces no se van a escuchar en cuanto a el feedback. Entonces es muy importante dejar como de lado esta sensación de que es mi bebé, es mi producto, no. Es importante escuchar lo que otros tienen que decir, sean programadores, sean artistas o sean producers. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar información. Incluso QA muchas veces, a mí me ha pasado que QA nos da sugerencias de ideas que nunca se nos habían ocurrido y que son geniales y al final las terminamos implementando. Entonces es importante escuchar y también a veces es eso mismo pero aplicado a la inversa. Hay veces, por ejemplo, que digo, creo que tengo una sección adelante que habla propiamente de eso, pero sí es importante saber hasta qué punto. Porque hay veces que sí, un dev, un artista te van a decir cómo hacerlo mejor, pero también hay veces donde te van a decir qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos sienten que va a funcionar mejor. Entonces, esa diferencia entre lo que creemos y lo que es, hay que saberla diferenciar para saber cómo tomar ese feedback y aplicarlo en nuestros juegos, que al final son productos. Y también otra cosa muy importante son las juntas con QA. QA muchas veces te va a decir como que, mira, ¿te acuerdas de esta feature que estabas haciendo? ¿O te acuerdas de este contenido que quieres hacer? Ya ven que hicimos una lista de test case en los slides anteriores. QA te va a decir, mira, acabo de descubrir que te puedes equipar las botas como si fuera un sombrero. Y tú dices, oh, ¿qué diablos? Entonces ya te das cuenta que tal vez tú no hiciste correctamente la asignación de la categoría. Por ejemplo, nuevamente, todos estos sistemas son modulares, entonces si tú hiciste una mala distribución perdón, una mala asignación de un objeto, pues obviamente va a aparecer en un lugar diferente. Entonces, es importante tener estas juntas con QA, también porque QA te va a hacer muchas preguntas. O sea, te va a decir, oye, ¿y es normal que pase esto? O, oye, ¿es normal que esto esté funcionando de esta forma? Es una manera muy...
QA es como el usuario antes del usuario. Entonces, si tú tienes un error, es mejor que lo tengas con QA a que lo tengas con el usuario. Siempre es muy, muy importante tener estas sesiones para saber si algo está funcionando como se debería o no. Y también otra cosa importante son estas sesiones como de feedback por ejemplo, con el cliente. A veces que el cliente te va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Yo lo he estado jugando, jugué nuestro juego todo el fin de semana y me di cuenta que este personaje está muy roto. O, ah, me di cuenta que si te equipas esto con esto, ocurre algo muy raro en el juego. Entonces, estas sesiones con el cliente, hay veces que también el cliente te puede dar información. Obviamente el cliente está enfocado en vender. El cliente quiere, muchas veces el cliente solo se enfoca en los negocios como tal, pero también te va a tocar o te puede tocar trabajar con clientes que realmente prueben su producto. Y esos clientes son los que te van a decir directamente si algo está roto, ¿no? Me ha pasado también que, por ejemplo, un cliente juega el juego el fin de semana y quiere que el fin de semana esté arreglado. Entonces, es importante tener como esta apertura para escuchar a todos, al cliente, al programador, al producer, pero nuevamente hay que saber hasta dónde escuchar, hay que saber hasta qué punto podemos tomar ese feedback, dejando obviamente el ego de lado, más como este feedback va a ayudar en algo, este feedback nos va a meter en problemas, es importante tener como esa distinción entre qué puede ayudar y qué no. Y ahora sí, vamos al día jueves. Normalmente, digo, depende mucho, nuevamente, de cada juego. Pero, por ejemplo, si tú estás trabajando en un juego que ya está publicado, si estás haciendo layups, por ejemplo, cuando haces tus ajustes, debes comunicar esto. Debes saber mandar esta información a tus usuarios. Eh, Normalmente el changelog se hace también del lado de devs, pero también del lado de diseño. Por ejemplo, del lado de diseño tú puedes decir, ah, mira, esta arma se redujo de 120 a 90 en las revoluciones por minuto, el daño mínimo se incrementó, perdón, se redujo de 50 a 45. Estas imágenes que están viendo son de Modern Combat Blackout, este juego FPS que les decía. Entonces, estas notas tal cual las escribimos con el equipo, los ajustes que hicimos y las lanzamos para tener feedback de los usuarios. Obviamente, siempre va a haber comentarios y es importante saber hasta dónde escucharlos, pero tenemos que comunicarlo sí o sí. Es mejor tener esta información publicada. También, incluso del lado legal, muchas veces es obligatorio hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes alguna loot box o tienes algún ítem que no está funcionando correctamente, tú tienes que comunicarlo y aparte tienes que buscar la forma de ayudar a los usuarios que están teniendo problemas. Porque pues al final estos usuarios son tus clientes. Entonces, si tú das una mala experiencia, pues obviamente vamos a tener malos resultados posteriormente. Entonces, también otra cosa importante es revisar las analíticas. Por ejemplo, revisamos el performance. Por ejemplo, hacemos esta lista de que, ok, queremos ver los Elective Users por país. Puede ser, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro juego está funcionando muy bien en México, en Perú, en Estados Unidos, decimos, ah, ok, quiero revisar esas métricas para ver el performance que está teniendo. O incluso también otra cosa muy importante, digo, meternos en métricas es meternos en una sesión completa, pero hay muchos tipos de métricas. Podemos ver los lanzamientos por día, los launches per day. Ahí podemos ver cuántas sesiones están teniendo los usuarios. Por ejemplo, podemos decir, ah, mira, nuestros usuarios lo abren una vez al día, hacen sus cosas y no vuelven hasta el día siguiente. O sea, ¿cómo podemos hacer para incrementar la cantidad de sesiones al día? Ok, agregamos tal vez un objeto, una loot box que se pueda abrir cada 4 horas. Entonces, ok, eso va a incentivar a los usuarios a abrir el juego cada 4 horas. Entonces, 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Entonces ya incrementas tú la cantidad de sesiones al día. También otra cosa es cuánto duran estas sesiones. Podemos decir, ah, mira, sí, incrementamos la cantidad de sesiones. Ya no entran una vez al día, ahora entran 4 veces. Pero resulta que las sesiones son muy cortas.
Entonces, ¿qué hacemos para que estas sesiones sean más largas? ¿Cómo hacemos que el usuario que ya volvió a nuestro juego se quede más tiempo? Y ya decimos, ok, tal vez nos conviene que en esas sesiones tú puedas jugar con otro jugador, pero una partida rápida, que se habilite un modo de juego especial, que esté disponible algún objeto, etcétera. O sea, tú empiezas a ver la manera de hacer que esto tenga un mejor performance y obviamente pues también la forma en que monetice mejor. Nuevamente, meternos en analíticas y en monetización, no creo que no es solo una sesión, requeriría muchas. Entonces esto es como muy por arriba, para que tengan como más contexto de qué es lo que pasa. Y también otra cosa importante es actualizar la documentación. En, Normalmente en la mayoría de los estudios en los que he estado se utiliza Confluence, es esta suite de Atlassian, que tiene muchas herramientas, tiene Jira, tiene Confluence, entonces es una forma en la que se mejoran los procesos. Por ejemplo, tú en Confluence puedes escribir toda la documentación y en Jira puedes tú linkear algún bug, alguna feature a esta documentación, entonces ya es más rápido navegar. También por ejemplo, si es un estudio indie, también pasa, Confluence es muy caro para un estudio pequeño y tampoco tiene mucho sentido. Confluence por lo general es para estudios grandes que están actualizando muy constantemente la información. Pero también, por ejemplo, si ustedes tienen documentación y quieren hacer, ups, perdón, me moví a la otra slide. Si ustedes tienen documentación y quieren hacerlo como más organizado, pueden auxiliarse de toda la suite de Google. Por ejemplo, en Google está obviamente Docs, Slides y Sheets, pero hay herramientas externas que te permiten conectar hojas de Google a sus plataformas. Por ejemplo, hay una, no recuerdo el nombre ahorita, pero igual lo puedo buscar, que te permite crear wikis a partir de tus documentos de Google. Entonces tú puedes crear tu propia wiki con toda la información estructurada, en orden, para que todos tus documentos que tú crees en Google Docs sean visibles en este wiki y tu equipo, ya sean programadores, artistas, otros diseñadores, puedan revisar esto y estar con la información actualizada. También muy importante, documentación es obligatoria, principalmente por dos cosas. Primera, para comunicar eficientemente toda la información, para que no haya dudas, o si las hay, empiece un canal de comunicación, preguntas de cualquier departamento para poder resolverlas. Y la otra también es para dejar un precedente y decir, ah, mira, esto ya lo hicimos antes, esto ya funcionó, no hay que volver a dar pasos que ya dimos. O también para dejar como un precedente de algo que tú documentaste y decir, ah, mira, yo aquí en la documentación puse que el sistema tiene que funcionar de esta manera, entonces así es como tiene que estar. Muchas veces nos ayuda para tener como un lugar seguro para poder decir, ah, mira, yo lo documenté, aquí está, eh, ahora sí que algo no funcionó correctamente en el proceso y hay que ver qué problema hubo. Obviamente, pues también hay que dejar todo bien claro. Sobre todo cuando son diseñadores nuevos, lo que ocurre es que si quiere crear una documentación gigante y un documento único que nunca se actualice, eso funciona, pero no es la mejor forma. Lo que funciona más son esta estructura de wikis, donde tú puedes actualizar constantemente la información y esté accesible para todo el equipo. Y otra cosa también muy importante acá es resolver dudas de los devs. Hay veces que ya el dev te dijo, ah, ¿sabes qué? Ya empecé a implementar lo que tú me dijiste, ya leí la documentación, ya vi las variables que tú declaraste, y ya empecé con la implementación, pero me di cuenta que te hizo falta esta variable y esta y esta y esta y esta y esta. ¿Y qué pasa cuando el usuario hace esto? ¿Y qué pasa si el usuario realiza esto cuando está estado activo? Empiezan a salir muchos edge case, como lo llamamos. Entonces, tú como diseñador hay veces que obviamente no tienes la visibilidad de todas las variables que puedan ocurrir, pero también es importante que a partir de esto ya tú empieces a identificar cuáles son los patrones. Entonces, tú puedes decir, ah, ok, por ejemplo, nos dimos cuenta que si te equipas esta arma y realizas un salto, el personaje brinca 5 metros más. Entonces ahí es donde pueden surgir algo que nosotros llamamos gameplay emergente,
por ejemplo, un caso muy popular es, creo recordar, en Quake, donde había un arma que al momento que tú disparabas te hacía un retroceso, pero la gente empezó a utilizar eso para poder brincar a lugares que no podían antes. Entonces era como realizabas el brinco, luego el disparo, y eso te daba un doble salto. Entonces la gente podía hacer jugadas que antes no se podían. Entonces es importante a veces identificar que sí, puede haber cosas que tú no habías contemplado, pero muchas veces estas cosas pueden ayudar a nuevas mecánicas o nuevas funciones que mejoran o incrementan la experiencia de juego. Y ya para finalizar, llegamos a viernes. Acá, por ejemplo, esto nuevamente es lo que les decía hace rato del feedback. Hay veces que el jugador te va a dar un feedback que a veces, por ejemplo, uno que recuerdo muy bien que me ha pasado mucho es, este juego me encanta pero cuesta, o este juego me encanta pero es muy difícil. Es como, ok, es difícil, vamos a revisar el nivel de dificultad, pero también hay veces que la gente te dice, me encanta este juego pero está muy caro. Entonces es como, sí, entiendo que tal vez esté caro, pero es lo que mantiene el juego con vida. Entonces ahí es donde empezamos como con este análisis de, ok, tal vez estamos vendiendo algo muy caro y la gente necesita cosas más baratas. Entonces ya empezamos a hacer el análisis con respecto a dónde tenemos más usuarios activos y decimos, mira, nuestra fuente principal de ingresos está, no sé, en Perú. Y en Perú los usuarios gastan mucho. Pero resulta que, no sé, en Brasil tenemos una cantidad absolutamente enorme de jugadores, pero no gastan. Entonces ya tú dices, ok, ¿dónde puedo yo encontrar el punto medio? Me centro en incrementar los del active users, me centro en incrementar el revenue, reduzco el costo de los objetos, tal vez hay un error en la tienda, tal vez no estoy haciendo bien la conversión del costo en el país, porque varía de país en país. Entonces, es importante tener este feedback, leer lo que la comunidad dice, pero obviamente analizarlo. No es solo como, la gente dice que el juego está muy caro, hay que regalarlo. No, hay que entender qué razones detrás hay para estos comentarios y así implementarlos correctamente. También creo que esto va de la mano. Es importante ver dónde está el rendimiento, cuáles son la razón de esos comentarios. Por ejemplo, si nuestro juego tuvo un rendimiento increíble el lunes, hay que saber qué pasó. O sea, puede que de repente un influencer jugara nuestro juego y eso hiciera que se incrementaran las búsquedas, las descargas, y que 7 días después nuestro revenue se disparara porque los usuarios que captamos 7 días atrás ahora están muy enganchados en nuestro juego, bla, bla, bla. Entonces es importante tener este análisis de las métricas para entender qué está pasando. Y también, nuevamente, leer los comentarios. Es un análisis constante entre lo que la gente dice, lo que las métricas nos están mostrando y encontrar el punto medio de, ok, esto está funcionando bien, esto no. Se alinea con lo que la gente dice, se alinea con lo que los usuarios están comprando, lo que los usuarios están jugando, los niveles, etcétera. Y también acá, esto, también hay veces que nos pasan bugs del lado de servidor. Acá, por ejemplo, hay veces que la gente te va a decir, mira, hay un, hay un problema. El juego no está, estoy comprando yo este loot box, pero no me está dando los objetos que quiero. Me está dando esto con muy baja probabilidad. Ya no quiero gastar más, ya voy a dejar el juego porque no estoy teniendo una sensación satisfactoria. Y ya luego tú dices, ok, me voy a poner a revisar qué está pasando. Luego resulta que encuentras algún problema del lado del servidor, que obviamente no significa un problema del lado de los devs, es un problema muchas veces del lado del designer, que el designer no actualizó, por ejemplo, la tabla de drops, donde dice, mira, este objeto tiene 3% de probabilidad, tiene 1% de probabilidad de obtenerlo, el peso está muy alto, muy bajo. Entonces hay veces que, como recuerdan, hicimos el build changelog, cuáles fueron los cambios que hicimos, y también hay veces que estos cambios nosotros, por alguna razón, ya sea nosotros designers o incluso hay veces que puede haber un problema técnico de que no se actualizó correctamente, no se están reflejando estas actualizaciones del lado del servidor. Entonces ahí es importante decir, ok, hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver?
eh, darles una compensación a los jugadores, revisar cuáles son los problemas que hay, qué tanto abarca. Por ejemplo, resulta que puede ocurrir que solamente un usuario tenga ese problema. Entonces tú puedes revisar en el historial, ok, este usuario, el que está reportando el problema, sí compró la lootbox, sí la abrió, no recibió lo que debería haber recibido. Y ya a partir de eso ya tú puedes decir, ok, vamos a darle una compensación a este usuario, a todos los usuarios, a este en particular. Dependiendo de qué tanto sea grave el caso, vas tomando decisiones dependiendo de eso. Y ya para finalizar, también esto es muy importante. La, Tú sueles tener esta junta con tu producer los viernes o incluso los lunes, dependiendo del proyecto en el que estés trabajando. Pero hay muchas veces que es como el producer, tú con el producer estás en el sprint, están revisando qué es lo que se va a hacer, qué es lo que ya se hizo, y el producer te va a decir, oye, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer esto? Y tú como diseñador le vas a decir, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque muchas veces es como, ok, tratamos de jugar con los tiempos, tratamos de, obviamente, hacerlo lo más pronto y mejor posible, pero hay veces que nosotros sabemos que algo puede tomar mucho tiempo para hacerse. Entonces es mejor saber qué tanto tiempo vamos a poderle dedicar antes de decir, ah, sí, queda en 5 días, cuando sabemos que no va a quedar en 5 días. Entonces es importante tener esta comunicación con el producer, con el artista, con el programador, para saber y ser sobre todo claros en cuanto a las expectativas de tiempo y también pues las expectativas de trabajo, porque hay veces que una feature o un nuevo juego puede tomarnos más tiempo del que creemos. Entonces es importante tú comunicar esto con el producer porque el producer te va a decir, ok, si te va a tomar, o sea, por ejemplo, yo producer había estimado que te iba a tomar 2 semanas. Pero tú me dices como designer que te va a tomar 4 semanas. Entonces, yo como producer tengo que mantenerme las 2 semanas que había estimado. Entonces, ¿qué puedes tú, designer, remover de eso para llegar a nuestro objetivo de 2 semanas? Y ya el designer, o sea, tú puedes decir, ah, ok, tal vez si removemos esto, tal vez si simplificamos esto, tal vez esto lo podemos hacer en un futuro, esto lo podemos hacer ahorita. O sea, ¿cómo podemos llegar a nuestro tiempo de 2 meses, digo, de 2 semanas? Porque el tiempo es dinero y sobre todo, digo, si estás en una escena indie tal vez no te va a costar tanto, pero si estás en una escena AAA es muy costoso. Entonces, debemos ser muy, muy claros con lo que vamos a hacer, lo que nos va a tomar de tiempo y también, si tenemos algún problema, por ejemplo, yo designer puedo decir, ah, ¿sabes qué? Sí, me va a tomar 2 semanas hacerlo, pero no estoy haciendo solamente esto, también estoy haciendo esto otro. Tal vez me llegue un request de HQ que quieren que hagan esto, o me llega un request de otro proyecto, entonces eh, tal vez tú vas a necesitar que necesitamos un recurso adicional para cubrir eso. Entonces es muy importante tener esta comunicación para evitar malos entendidos y problemas con el equipo. Igual al final, eh, si un juego se va a hacer, se tiene que mantener con las estimaciones de tiempo para evitar caer en burnout, para evitar caer en una serie de problemas que nos pueden producir en el futuro. Y creo que es todo. Entonces, en general, esta es la charla. Quiero hacer nomás una recapitulación para que tengamos como un overview de todo. Nuevamente tuvimos juntas con el cliente, tuvimos revisión de analíticas, hicimos nuestro research a partir de las juntas y de la información que obtuvimos en las analíticas, creamos propuestas, hicimos documentación. Esta documentación tiene que hacerse dependiendo de a qué persona vaya dirigida, si es para un producer, si es para un artista, si es para un programador. También las propuestas se tienen que mostrar con el cliente para recibir feedback, se tienen que resolver dudas y pues sí, empezamos a trabajar en las builds, los ajustes, se hace documentación y al final pues tenemos esta revisión del sprint para saber cuánto tiempo nos tomó, cuánto tiempo nos va a tomar y evitar problemas con el equipo en el futuro. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por estar aquí en la llamada. Gracias, gracias Francisco por la charla sobre game design. Ha sido
muy, muy, muy buena. Me imagino que también la van a disfrutar mucho las personas que están interesadas en convertirse en game designers, todos los que vean este video en el futuro. Tengo tres preguntas que han quedado del live del YouTube. Te las hago llegar a ver si se pueden responder brevemente o a tu modo. Eh, Ujú. la pregunta uno es, ¿qué conocimientos previos necesita un game designer para trabajar en la industria? Conocimientos previos. Fíjate que creo que podemos dividirlo en dos cosas. Las habilidades blandas y las habilidades técnicas o teóricas. Por ejemplo, habilidades blandas, como mencionaba, es muy importante saber escuchar, tener como esta apertura a decir, ah, mira, yo pensaba que esto iba a funcionar genial, pero en realidad no. Es bueno tener como este criterio de, ah, ¿sabes qué? Tu idea no es tuya, tu idea es de todos porque todos están colaborando con ella. Entonces esta apertura es muy, muy importante. También la comunicación. Por ejemplo, poder hablar con otros, poder tener como por ejemplo, si tú hablas con un dev, es importante que tú también tengas ciertas nociones para pues, pedir esto, pero también es importante tú saberlo comunicar. O sea, es bueno tener esta empatía, tener esta humildad de, ah, ok, ¿qué me sugieres tú? Eh, ¿Consideras que esto podría funcionar de otra manera? ¿Cuáles son tus sugerencias? O sea, porque no somos dueños de la verdad. Al final somos solamente una parte del engrane y sí, o sea, dominamos la parte de game design, pero es importante tener esta humildad de entender y saber qué es lo que otras personas ya dominan y aplicarlo. Eso en cuanto a habilidades blandas. En cuanto a habilidades técnicas o teóricas, eh, muchos designers empezaron jugando juegos de mesa. Y los juegos de mesa, sé que no son como parte de esta charla, pero los juegos de mesa muchas veces te ayudan a identificar los componentes de un sistema. Por ejemplo, los dados, el tablero, los tokens, o sea, todo lo que compone un juego de mesa es idéntico a lo que compone un videojuego, pero en digital. Entonces tú, si por ejemplo empiezas jugando juegos de mesa, vas a decir, ah, ok, ya veo cómo funcionan las probabilidades, ya veo cómo funciona la narrativa, ya veo cómo funcionan las emociones con otros jugadores, cómo se crean estos momentums, etcétera. Entonces, eh, digo, obviamente juegos de mesa es una, jugar videojuegos es otra, pero sí, al final creo que es una serie de habilidades que uno va desarrollando para poder dedicarse directamente a esto. Genial. Segunda pregunta es, ¿cuál es lo más gratificante de trabajar como game designer y si lo recomiendas como línea de carrera? Mm, a ver, respondiendo a la primera, que es lo más gratificante, creo que a mí personalmente lo que más me gusta es al momento de que estás construyendo algo. Creo que depende mucho de persona en persona, pero a mí me gusta mucho esta sensación de, ah, mira, tengo esta idea, cómo la empiezo a deconstruir, cómo empiezo a identificar sus componentes, cómo empiezo a jugar con... Es como una especie de eh, como un parque, como un tablero donde tú vas colocando piezas y vas construyendo algo. Para mí esa es la parte más emocionante. Obviamente tener el producto terminado y jugarlo también, pero si soy completamente honesto, muchos de los juegos en los que he trabajado, o sea, haciendo el juego tal cual, solo los juego durante el testeo y ya una vez que se lanza el juego, digo, depende mucho. Si es un juego live, obviamente tengo que jugarlo de Ujú. la IOPS, pero si es un juego que se lanza una vez y listo, ahí está. No lo vuelvo a abrir. Porque hay veces donde quedas muy cansado. Después de haber estado jugándolo día y noche, fines de semana, probando tu juego, hay veces donde simplemente prefieres terminarlo, listo y ya. Pero digo, si estás en la IOPS, tienes que seguirlo jugando aunque no quieras. Por eso te pagan. Eh, También la otra pregunta, si no me equivoco, era Si lo recomiendas como línea de carrera. si lo recomiendo. Creo que depende mucho. Depende mucho de tu tipo de pensamiento. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta la parte creativa,
Sí, sí, sí lo recomiendo, si te gusta como esta generación de ideas también, pero involucrando lo que decía antes de habilidades blandas, de saber hasta dónde es tu producto, hasta dónde es tu juego, porque muchas personas meten mano. Entonces, sí lo recomiendo si te gusta esta parte creativa, Ujú. de resolución de problemas, de comunicación sobre todo. Tienes que ser muy abierto a comunicar con otras personas cuáles son las necesidades y también pues los problemas que está teniendo el juego para poder crear una experiencia sana. Entonces, yo lo recomendaría solamente si te gusta estar como de este lado de comunicar con otros y parte creativa. Claro, si cumples con ciertos requisitos, digamos, ¿no? Exactamente. La última pregunta, que creo que es, ya respondiste en parte con lo que acabas de decir. Y yo me imagino que es un temor que tienen varios creativos al ver hojas de Excel. La pregunta Uh -huh. dice, ¿cuánto uso de números y matemáticas hay en la profesión de game designer? Uh -huh. Depende mucho del área. Por ejemplo, si estás tú dedicado a System Design, sí vas a necesitar muchas matemáticas, porque en System Design es determinar, por ejemplo, si tienes un arma, cuánto va a disparar, si tienes un auto, a cuánto va a acelerar. Y aquí estoy siendo muy ambiguo, porque si dices acelerar, ok, hay una variable que determina cuánto acelera y esta variable son cálculos matemáticos, entonces tú tienes que saber cómo funcionan las matemáticas y usar Excel para poder crear esta experiencia. También, por ejemplo, si estás haciendo un sistema de Elo, pues tienes que saber cómo funciona el sistema de Elos, que es este sistema de ajedrez, donde se calcula el performance de un jugador, bla, bla, bla. Entonces tienes que saber cómo modificar esas variables para poder generar un buen sistema de Elo, etcétera. Pero, digo, eso sí te dedicas a System Design y a balance. Si te quieres dedicar a narrativa, por ejemplo, que narrativa no es un campo tan grande comparado con otros, al menos no en Latinoamérica, eh, obviamente vas a necesitar Excel para entender o para comunicar tu contenido. Incluso, por ejemplo, aunque hagas narrativa, vas a necesitar Excel porque en Excel es donde tú creas todos los diálogos. O sea, por ejemplo, si tú vas a necesitar localización de un juego, necesitas hacerlo en Excel. Entonces, en Excel tú colocas cuáles son los diálogos, qué personaje lo lanza, o incluso para implementarlo dentro del juego, muchas o la mayoría de veces se utilizan CSV files para importarlo al juego y que a partir de ahí se lea. Entonces, Ujú. Excel está implícito prácticamente en todo lo que hagas como designer, pero la parte matemática o la cantidad matemática que utilices depende mucho del área en el que estés. En LIOPS no se necesita tanto, en System Design se necesita todo el tiempo, en narrativa un poco, no mucho, entonces va dependiendo del área en sí. Game Design abarca muchas áreas, nada más que en Latinoamérica y sobre todo si apenas estás empezando, se centra mucho en ser un todólogo en cuanto a Game Design. No hay como tantos, sobre todo por los costos de tener un equipo grande. Normalmente en Latinoamérica solo es un game designer y ya. Y él se encarga de todo: level design, system design, Claro. narrativa, etcétera. Sí, genial, claro. Es uno de los problemas que tenemos en la región, ¿no? El tema del presupuesto que termina impactando en el tamaño del equipo y por ende en las tareas que desarrolla cada uno. Correcto. Es ahora una última pregunta, pero sí a título personal. Ya Agustín habló un poco sobre eh, ciertas cosas relacionadas a la inteligencia artificial en su campo. ¿Cómo ves tú el campo de diseño de videojuegos o qué influencia crees que a futuro va a tener la inteligencia artificial en la profesión? En general, mm, yo lo vería de dos formas. Primero, del lado de experiencia, o sea, de lo que va a sentir el jugador. Yo creo que la guía sí nos puede ayudar mucho, sobre todo en la parte de diálogos. Por ejemplo, hay veces que los diálogos se sienten muy secos en un juego. O sea, si tú hablas con un NPC, siempre te va a decir los mismos diálogos.
pero si tuviéramos un sistema de IA que cambiara los diálogos dependiendo de los acontecimientos del juego, o sea, que tú asignes, por ejemplo, un prompt que el NPC te diga, ok, sus diálogos van a ser estos con respecto a lo que está ocurriendo en el juego, yo siento que esa parte se sentiría mucho más enriquecida. También, por ejemplo, el comportamiento de un enemigo, si lo nutrimos con IA, siento que estaría genial, porque ahora tendrías como un enemigo que reacciona o se adapta al comportamiento del usuario. Entonces la experiencia sería diferente. No tendríamos como este sistema que hay en varios juegos de, ok, ya intentaste una, dos, tres, cuatro veces, ups, ya, te voy a poner un nivel fácil porque ya vi que no puedes. Siento que en lugar de eso, si la misma IA puede ir tomando la información o midiendo el rendimiento del usuario, eso puede afectar en una, o puede tener una mejor experiencia al final. Eso en cuanto a experiencia de usuarios. En cuanto a carga de trabajo, siento que sí puede ayudarnos mucho como diseñadores. Sobre todo, yo he hablado con varios colegas y la mayoría me ha dicho que ellos lo utilizan para validación de ideas o para generación de contenido. Por ejemplo, hablé con un diseñador de Estados Unidos y él me dijo que lo utiliza para verificar que sus ideas tengan un potencial. Por ejemplo, él dice, ok, hablo con la IA, le digo, mira, tengo esta idea, está enfocado a este público, mi juego tiene este presupuesto. Eh, Dame alguna sugerencia, dame algo, como si fuera una persona a la que le estuvieras preguntando y esta persona te da una retroalimentación. Entonces, con esa validación creo que ayuda mucho. También podría ayudarnos, por ejemplo, estoy tratando por ejemplo, para medir tiempos, por ejemplo, que tú digas, ok, este sistema yo lo pienso de esta forma, pero tal vez si yo pregunto a una IA, tal vez me pueda dar una alternativa para hacerlo más rápido. Entonces, siento que son como las dos variables, del lado de experiencia de usuario y del lado de implementación. Son las dos implicaciones que veo con la IA actualmente. Sí, genial. Genial, Francisco. Ahí sí es todo un tema que a futuro va a tener que explorarse, ¿no? Me parece que estamos todavía en una etapa muy temprana del uso de la inteligencia artificial, al menos para el tema de diseño de videojuegos, Ujú, correcto. ¿no? Entonces, nada, si hay alguna pregunta de la gente del público, si no, agradecerte por la exposición, agradecer a Agustín nuevamente, que está acá también entre el público, eh, agradecerles de todo corazón por haber participado en esta primera eh, sesión de exposiciones de Open Talks. Vamos con fuerza al futuro, vamos trayendo también más gente, compartiendo el conocimiento, haciendo crecer la industria en Latinoamérica. Eh, y nada, sinceramente gracias Ujú. Francisco por venir. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Igual, Agustín, muchas gracias por los conocimientos que compartiste. Digo, siempre es importante tener como esta retroalimentación de ambos lados, o sea, desde el lado del programador, al lado del artista, al lado del producer, tener como esta intercomunicación nos ayuda a saber qué es lo que pedimos. Porque muchas veces pasa esto de que yo como designer quiero que el juego se vea así, se sienta así, pero el programador te puede decir, pero ¿sabes qué? Esto tal vez puede funcionar mejor de esta forma, o ¿sabes qué? Nos vamos a topar con pared aquí. Es importante escuchar a otros. Tenemos ahí una pregunta del público. ¿Qué opinas o qué sugieres o cómo manejar el ser game designer y productor a la vez? Justo creo que es lo que estábamos mencionando hace un momento de la cantidad, sobre todo el presupuesto que tenemos en Latinoamérica. Hay veces que es un poquito más, pues sí, es menor, entonces tenemos que cubrir varios puestos a la vez. Yo he visto muchos casos de game designers y producers, sobre todo porque el game designer sabe qué es lo que se va a pedir. El producer trata de comunicar esto y llevar los tiempos. Creo que se pueden manejar ambas cosas, pero obviamente hay que medir qué tanta va a ser la carga. Si es un producto pequeño, siento que se puede, pero si es un producto triple A, ahí lo veo complicado. Ahí sí tendría alguien que dedicarse a cada rol porque
es imposible. Entonces, digo, aquí, ¿qué es lo que sugeriría yo? Auxiliarse, obviamente, de más personas en caso de que las haya. Sé que es complicado por temas de presupuesto, pero sí tratar de auxiliarse con otros. Otra cosa muy importante es no confiar nunca en la mente. La memoria es, creo que, sobre todo nuestra memoria es muy, muy, muy corta. Entonces siempre auxiliarnos de todo lo que tengamos a la mano, tomar notas, llevar un conteo de cuántos días necesitamos para hacer algo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú sepas que tengas que hacer un evento de Navidad y que lo hagas en Navidad a que lo hagas 4 meses antes, 5 meses antes. O sea, llevar como esta planeación de, ok, ¿en qué mes estamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alcanzamos a completarlo? ¿Qué hacemos para completarlo? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? Etcétera. Entonces, siento que es como ese balance. Claro. Si no hay más preguntas del público, entonces gracias también a ustedes, a la gente que está en el público por haber venido, por apoyar el proyecto desde la primera fecha y gracias a los expositores. Si tienen alguna palabra de despedida, Agustín, Francisco. Bueno, de mi parte, solo agradecerte nuevamente a ti, a todo el team. Se vienen muchas cosas por delante, hay que seguir pues siguiendo esta línea de compartir la información. Nuevamente agradecerte por considerarme para poder compartir un poquito de lo que he podido aprender, observar y nuevamente gustoso de estar aquí. Claro que sí, gracias a ti por venir. Francisco, gracias nuevamente. Cerramos ahora Sí, la transmisión. muchas gracias por la invitación, igual por estar aquí todas las personas. Y sí, ahí vamos a darle. Dale, espero contar con ustedes también para cuando la comunidad crezca un poquito más. Muy interesantes sus charlas y nada muchachos, gracias a todos por venir. Nos vemos en la próxima.